No, ahorita otra vez. Buenas tardes, alumnos. Confírmeme si ven la pantalla para comenzar la clase. Sí, se ve. Correcto. Es un tema bastante corto, felizmente, así que vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Entonces, vamos a hacer un poquito de hemorragia digestiva alta. Entonces, cuando hablamos de hemorragia digestiva alta, lo primero que nos interesa es ver los límites que ya lo conocemos nosotros. Y el límite que vamos a tomar nosotros es justamente el ángulo de Treitz, ¿no? Que nos diferencia del ángulo de Treitz hacia arriba, hemorragia digestiva alta, del ángulo de Treitz hacia abajo, hemorragia digestiva baja. Recordando que si bien el tubo digestivo comienza con la boca, sigue con la faringe, esófago, estómago e intestinos y acaba en el recto, para términos de hemorragia digestiva alta, no se considera la hemorragia de boca ni de faringe, pese a que son parte del tubo digestivo. Entonces, la hemorragia digestiva alta viene a ser hemorragia que viene de esófago, estómago y todo el intestino delgado hasta el ángulo de Treitz, ¿no? La unión de duodeno y yeyunal. Y de ahí para hacia abajo la hemorragia digestiva baja. Y entonces vienen los términos que siempre se utilizan, ¿no? Hematemesis o vómito de sangre o vómitos porreáceos, ¿no? O vómitos en pozo de café. Si es roja brillante, es básicamente eso nos indica una hemorragia digestiva alta. Si es roja negruzca, puede ser hemorragia digestiva alta o hay que investigar la causa de ese sangrado. En oposición tenemos la melena, que son heces negruzcas, heces abetunadas, pegajosas, pastosas. Y debido a que ha pasado pues el proceso de digestión de los hematíes a través del tubo digestivo. Generalmente indica una hemorragia digestiva alta y todo va a depender del tiempo y de la cantidad o volumen de hemorragia, ¿no? Entonces ven ustedes, mínimo tiene que haber entre 50 a 100 mililitros y permanecer más o menos 8 horas para que se produzca la oxidación. Y diferencia de la hematoquesia, ¿no? Que es heces sanguinolentas o heces mezclado con sangre. Pueden indicar hemorragia digestiva baja, generalmente del tracto final. Cuando una paciente o un paciente tiene varices hemorroidales o hemorroides o paquetes hemorroidales y se produce el sangrado, al momento de defecar y al romperse esas varices va a salir sangre y la sangre sale mezclada con los excrementos, la famosa hematoquesia. Ahora, ¿la hematoquesia puede representar una hemorragia digestiva alta? Sí, pero esto no tiene que ser más de 1 litro y en menos de 1 hora. O sea, para diagnosticar una hemorragia digestiva alta por hematoquesia, hace tiempo que el paciente se ha chocado, ¿no? Ahora, no toda secreción que sale de un color oscuro o negruzco significa necesariamente una hematemesis. Entonces es lo que se llama la pseudohematemesis. Pacientes que han tomado gaseosas muy oscuras o café cargado, ¿no? Y tienen vómitos por efecto de la gastritis, van a presentar lo que se llaman los pozos de café, que pueden aparentar que el paciente está haciendo una hematemesis. Tomar vino tinto, tomate, cerezas, parecieran que fuera de sangre fresca, ¿no? Es lo típico que se hace en muchos casos cuando uno quiere hacer una broma, se toma un poco de ketchup y al vomitar el ketchup pareciera que está vomitando sangre fresca. Y para la de pseudomelenas puede tratarse básica de sangre cocinada,
¿no? Especialmente la sangrecita o el relleno que come mucha gente, pues nos da la apariencia de una hematoquesia, o espinacas, ¿no? Calamares en su tinta, el calamar tiene la tinta negruzca y entonces nos va a dar ese tipo de coloración, ¿no? Las sales de bismuto, pacientes que utilizan, ¿no? O lo más frecuente es las sales de hierro, pacientes que están en tratamiento para la anemia. Y el regaliz, en el Perú no usamos mucho regaliz, el regaliz es una raíz que se encuentra más, lo usan los africanos en la zona de España. Así que aquí no hablamos mucho regaliz, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿no? O comer la remolacha, nos puede dar la idea de que el paciente está con una hematemesis que no lo es. La importancia aquí viene a ser la anamnesis. Ahora bien, entonces, mi primer problema ¿es hemorragia digestiva baja o es hemorragia digestiva alta? Situación, ya sabemos, la hemorragia digestiva alta, ángulo de 3 hacia arriba, hemorragia digestiva alta, ángulo de 3, hemorragia digestiva baja. En la hemorragia digestiva alta, que encuentro en la hematemesis, el pozo de café, puede haber malena, la rectorragia que es poquísimo o muy poco frecuente. No se va a encontrar, en cambio en la baja es más frecuente la rectorragia, la melena es mucho menos frecuente. Edad, la digestiva alta en pacientes más jóvenes. En cambio la baja en pacientes más añosos, ¿no? Se dice que conforme pasan los años, la hemorragia baja de alta a ser mucho más baja. Como la digestiva alta es en pacientes jóvenes, generalmente no hay comorbilidades o no hay a quien achacarle el proceso. En cambio, en pacientes mayores, habitualmente hay algún tipo de patología a la cabeza, los cánceres colonorectales. Anticoagulación, los jóvenes difícilmente reciben porque es poco frecuente. En cambio, es mucho más frecuente en pacientes que tienen pues mayor edad. Mortalidad es moderadamente alta, dependiendo de la cantidad de hemorragia. En cambio acá, la hemorragia digestiva baja generalmente es lenta, es en menor cuantía, por lo tanto es muy baja y está más en relación con la comorbilidad, o sea, el proceso que genera la pérdida de sangre. Normalmente las hemorragias digestivas altas, que son en jóvenes, que son agudas, que son en grandes volúmenes, van a recurrir de ingreso hospitalario. En el caso de la hemorragia digestiva baja, el paciente es ambulatorio. Endoscopia urgente, hemorragia digestiva alta, de todas maneras. En cambio, en la digestiva baja vamos a tener casos seleccionados. Aquí más que endoscopía alta, tendría que ser una endoscopía baja o una colonorectoscopía, ¿no? Y en cuanto a frecuencia, miren, 70% es hemorragia digestiva alta contra un 30% de hemorragia digestiva baja. Ahora, mi problema es diferenciar si es aguda o si es crónica. Entonces, una hemorragia digestiva alta, aguda, ¿qué me va a dar? Melena, hematemesis, y si aumenta la pérdida, me lleva al shock. En cambio, la digestiva crónica, sencillamente como se va perdiendo de a poquitos, el síndrome anémico, que ya lo hemos visto en otros seminarios. La presentación de la hemorragia aguda es abrupta y se produce en horas. En cambio, la digestiva, la crónica, es larvada en días y semanas. ¿Qué va a pasar en este paciente? Como pierde rápidamente volumen de sangre, vamos a encontrar la hemoglobina normal en las primeras horas por un efecto de hemoconcentración. Aquí va a ser normalmente baja porque ha pasado mucho tiempo. Repercusión hemodinámica, aquí, como se pierde bruscamente, sí va a haber repercusión. Aquí no, porque el cuerpo se va adaptando a esa pérdida. Por lo tanto, si le pido un hemograma, el volumen corpuscular medio va a ser normal, indica pérdida aguda. Aquí el volumen corpuscular medio va a estar menos de 30, lo que me indica pues que es un proceso que es crónico.
La ferritina va a estar normal porque el proceso es agudo, mientras aquí la ferritina va a estar baja, lo que me indica un proceso crónico. Urea elevada porque se está consumiendo, aquí en cambio en el otro lado, aquí la urea es normal. Y la morbilidad va a depender de la cantidad de sangrado. En cambio acá, como hemos dicho en los ancianos, en la crónica, va a depender de qué tipo de etiología está generando ese proceso de pérdida sanguínea. Por lo tanto, el riesgo vital es alto en la aguda y es más bajo en la crónica. La endoscopia que va a ser urgente, porque está aguda y que de dónde sangra, cuánto sangra, entra con el tubo de una vez. Aquí va a ser electiva dependiendo de cómo se encuentre el paciente. Y el manejo acá va a ser hospitalario. Definitivamente hay que hospitalizar porque ese paciente tiene que recibir una serie de acciones terapéuticas para establecer su hemodinámica y ver disminuir o anular el sangrado. En cambio acá, en una crónica, es ambulatoria, el paciente viene y luego regresa cuando se le requiera. Ahora, una cosa que es importante, acá tenemos, ya saben ustedes, lo importante que es el estómago tiene una mucosa y una submucosa, y a esto quiero ir. En la mucosa hay una cantidad de vasos que son de pequeño calibre y de baja presión. En cambio, en la submucosa, los vasos son de mucho mayor calibre y de mucho mayor presión. Entonces, cuando nosotros tenemos un daño de mucosa, ¿por qué tomamos pastilla? Porque nos tomamos una Coca-Cola helada sin nada en el estómago. Porque fumamos o nos tomamos un trago sin nada en el estómago, ¿qué va a pasar? Esa mucosa se va a dañar. Se van a romper esos vasos de pequeño calibre, pero que son de baja presión, el sangrado es escaso. Inmediatamente que sangra, activa el sistema de coagulación, hay una respuesta rápida y ni nos damos cuenta que hemos tenido un sangrado. Es decir, los sangrados de mucosa gástrica son frecuentes. Son como el lagrimeo, son como la sudoración, pero que como son vasos tan pequeños, ocurren y eso genera básicamente una respuesta rápida. Miren ustedes, van a entrar a un examen y la primera pregunta no la contestan, segunda pregunta no la contestan. Entraron en estrés. Ese estrés va a hacer que tengan sangrado de mucosa, pero como son de bajo calibre, de presión baja, actúa el sistema y no pasa nada, ¿no? Salen del examen y dicen, el estómago hoy ha estado bien tenso, pero no me van a hacer melena, hematemesis, nada. Eso es un sangrado, entre comillas, en respuesta a una agresión local y rápida. Diferente cuando tenemos daño de la mucosa, se ha hecho un hueco, se ha horadado la mucosa y estamos dañando la submucosa. Aquí sí tenemos vasos de mayor calibre y mayor presión de flujo. Y puede hacer que aquí también tengamos vasos varicosos, y esos vasos varicosos tienen mayor calibre y tienen mayor presión. De tal manera que cuando estos vasos de submucosa se rompen, el sangrado va a ser en mayor cantidad. Y el sistema de coagulación no va, o si bien va a actuar, la respuesta no va a ser rápida, va a demorar. Tengo una respuesta tardía. Y por la ubicación del coágulo que se ha formado es en el estómago. Tengo acidez. Esa acidez puede dañarme el tapón que se ha formado y esto facilita la tendencia a la recidiva. O si son vasos grandes, vuelven nuevamente y tengo tendencia a la recidiva. En el caso de vasos varicosos, vamos a ver que existe lo que se llama la explosión del vaso. Es decir, el vaso está soportando una presión al límite. Y si de pronto se rompe el vaso, aumenta la presión en el vaso, y este vaso se va a romper bruscamente y eso se llama la explosión o la rotura en explosión que nos va a generar sangrado. Ese sangrado, como es mucho mayor que el otro caso, va a generar la activación de una serie de mecanismos compensatorios. Tarantán.
Entonces recordemos que una cosa es el sangrado de la mucosa y otra cosa es el sangrado de las úlceras o el daño de mucosa que coge su mucosa o el hecho de que el paciente presenta varices que pueden ser gástricas o que pueden ser esofágicas. Al romperse estas me van a generar mayor pérdida de sangre. Entonces tengo de la hemorragia digestiva alta, el 85% es una hemorragia digestiva no varicosa. Tiene que ver con daño de su mucosa. Será en el fondo del estómago, una úlcera gástrica, será en la zona del bulbo duodenal, una úlcera péptica, 85%. Y va a haber un 15% de hemorragia digestiva varicosa. ¿Cómo diferenciamos antes? Inicialmente solo por anamnesis, de acuerdo a lo que nos cuente el paciente, a lo que le preguntamos al paciente. Entonces decimos, a carambas, esto tira para un proceso submucoso, esto no corresponde a un proceso varicoso. Entonces, en la hemorragia digestiva alta, si se pierde más de 500 cc, que es una sintomática, que va a haber disminución de volumen sanguíneo, hipovolemia. Frente a la hipovolemia, que tengo yo básicamente una disminución de la presión arterial y una disminución del retorno venoso. Estos dos elementos van a generar que se activen los mecanismos compensatorios. Menos volumen, entonces actúan los receptores de volumen. Y estos inmediatamente, al saber que no tengo volumen, ¿qué van a hacer? Reténgame volumen, sistema renina-angiotensina, para que haya mayor resorción de sodio, mayor resorción de agua y me aumente el volumen y me aumente la presión. Por otro lado, me dispara las catecolaminas. ¿Y qué hacen las catecolaminas? Efecto vasoconstrictor, lo que facilita el aumento de la presión. Y estas catecolaminas van a actuar básicamente generando una contracción del vaso. Recuerden ustedes que el vaso es un reservorio de sangre. Cuando necesitamos volúmenes de sangre y no hay de dónde sacarlos rápidamente, se contrae bruscamente el vaso y eso nos genera aumento de el flujo circular. Ejemplo, aparte de todo esto, no sé si algunos de ustedes en un ejercicio o en un juego en el que no han tenido calentamiento previo y no han hecho un aumento de su output cardíaco en forma escalonada y de pronto corren o saltan y el cuerpo necesita aumentar su volumen, al no tenerlo, ¿qué es lo que hace? Se contrae el vaso. Y en muchas de las personas esa contracción del vaso es dolorosa. Y el sujeto termina la carrera con un dolor en zona de hipocondrio izquierdo por una contracción brusca del vaso. Entonces, vamos a lo nuestro. Cuando ya la hemorragia digestiva es grave, y luego les voy a contar algunos casitos, vamos a ver que hay disminución tremenda del volumen circulante. ¿A qué me lleva? La precarga disminuida, disminución del gasto cardíaco. ¿Qué estamos haciendo? Repasando la parte de cardiovascular. Si tengo disminución de precarga y de gasto cardíaco, ¿qué es lo que tengo? Hipotensión. Y frente a la hipotensión, ¿qué van a hacer los vasoreceptores? Activar la respuesta neuroendocrina, aumento de catecolaminas. Noradrenalina, adrenalina. ¿Y esto qué van a hacer? Efecto inotropo positivo, taquicardia y vasoconstricción. Y esta taquicardia y vasoconstricción lamentablemente va a llevar a hipoxia tisular, como hemos visto. Y si hay hipoxia tisular, hay aumento de ácido láctico por el metabolismo anaeróbico. ¿Eso a qué me lleva? A menos energía y a la formación de acidosis metabólica. Y sabemos que la acidosis metabólica, que tiene un montón de radicales libres, va a actuar en la membrana, alteración de la
bombas de sodio y potasio, ¿no? Aumenta la cantidad de gasto de proteínas, proteinolisis, y eso me puede llevar a falla multiorgánica o a la cinta vascular diseminada, que genera mayor disminución de precarga y finalmente el paciente se muere. Como cuestión anecdótica para que ustedes vean, con mucha pena, una compañera de mi promoción, producto de unas varices esofágicas rotas, acude a una clínica el día 1, vamos a llamarle así, a mediodía, por haber presentado hematemesis. Antecedentes de una hepatitis C contagiada en un acto quirúrgico, cuando era interna. Y producto de esa hepatitis C hizo una cirrosis. Y producto de la cirrosis hizo unas varices esofágicas. Y esa hematemesis que presentó era por rotura de varices esofágicas. Intentan hacer la contención, no pueden hacerlo, sigue perdiendo volumen. La paciente entra en shock hipovolémico. Tratan de operarla por segunda vez. No pueden cubrir la hemorragia. Le pasan 37 unidades de sangre. Finalmente hacen una laparotomía para ingresar por abdomen para tratar de ligar a las varices que presentaba el paciente. No logran hacerlo nada, sigue sangrando la paciente y en el día 2, a las 2 de la mañana, fallece. Entonces uno dice, pero ¿cómo de una varice? Para que vean ustedes que dependiendo de la cuantía, dependiendo de la posición, de la situación de la paciente, una varice esofágica lleva a la muerte a una persona. Ahora bien, una cosa importante, no voy a entrar mucho en detalle de la hipertensión portal, pero definitivamente cuando yo tengo un problema de aumento de la presión portal en el hígado, eso va a generar las varices esofágicas. ¿Por qué se produce la hipertensión portal? Básicamente dos mecanismos. El mecanismo intrínseco, ¿no?, que está definido por la alteración de la arquitectura de los lobulillos hepáticos por efecto de la formación de fibrosis en el 70%, eso hace que aumente la presión intraportal. Y el otro 30% es debido a deficiencia de óxido nítrico, deficiencia de óxido nítrico. Y acá se establece lo que se llama la paradoja del óxido nítrico. O sea, no solo basta de que yo tenga el problema de la arquitectura y de la disminución de óxido nítrico que me da vasoconstricción a nivel del portal, sino que lo que necesito es aumento de la perfusión en este hígado para que tenga yo mayor aumento de presión. ¿Y de dónde viene ese aumento de presión? Justamente del territorio hisplánico. Porque en el vaso vamos a ver una vasodilatación producida por óxido nítrico. Por eso que se habla de la paradoja del óxido nítrico. El óxido nítrico en vaso va a generar vasodilatación. Y si hay vasodilatación, aumento del flujo vascular. Y en territorio portal va a generar vasoconstricción. El 30% para aumentar la presión, más el 70% hecho por la mala arquitectura, tenemos entonces nosotros el aumento de la presión portal. Entonces, básicamente para uno poder calificar cómo está el problema de presión portal, va a tomar en consideración la gradiente de presión de las suprahepáticas, ¿no? El GPSH. Entonces, cuando el valor de la gradiente de presión de las suprahepáticas es menor de 10 milímetros de mercurio, esa es una cirrosis compensada. ¿Cuál es el valor pronóstico? Bajo riesgo de descompensación y de desarrollo de varices. Estamos en el rango de 10. Cuando el valor es igual o mayor de 10, sigue siendo una cirrosis compensada, pero por este valor más de 10 ya es de alto riesgo para que se descompense y desarrollar varices. Si es igual o mayor a 12,
Y hay cirrosis más varices, ya que es alto riesgo de sangrado por varices esofágicas. Y cuando es igual o mayor a 20, esa paciente tiene una hemorragia digestiva por varices esofágicas y es alto riesgo de recidiva, perdón, y por tanto alto riesgo de poder morirse. 1, 2. Entonces, cualquier estudio que nos presentan nos va a decir que la primera causa de hemorragia digestiva alta es úlcera duodenal o úlcera, sencillamente. Luego viene varices esofágicas, luego úlcera gástrica, lesiones de mucosa, Mabel-Weiss, tumores, esofagitis, ¿no? En el otro estudio a nivel mundial, úlcera, 30 a 62%. Y le sigue varices. Por eso que cuando uno hace la anamnesis, gente joven, factores de riesgo para úlcera, tienen ustedes todos los datos. ¿Quiénes son las que tienen varices? Personas que tienen antecedentes de hepatopatías crónicas o una serie de factores de riesgo de estilos de vida que los ha llevado a desarrollar hepatopatías con cirrosis y con presencia de varices. El Mallory-Weiss lo sabemos, aquellas personas que son pues, las vomitadoras crónicas, ¿no? Y luego otro grupo grande. Pero aquí estamos, las tres cosas. Úlceras, varices y Mallory-Weiss. Entonces, me sirve para diagnóstico, me sirve para pronóstico y me sirve para tratamiento la famosa endoscopía. Una endoscopía y voy a ver de dónde sangra, qué tipo de sangrado es y qué es lo que tiene. ¿Qué nos interesa para nosotros? Que cuando uno entra con el endoscopio, vamos a encontrar, básicamente para el caso de hemorragia digestiva alta, la clasificación de Forrest, que nos habla el grado o la gravedad de la hemorragia. Si es un Forrest 1A, hemorragias en jet, o sea, una salida brusca de sangre. Forrest 1B es hemorragia babeante, en menor cuantía. Esa es hemorragia activa, Forrest 1. Hemorragia reciente, el Forrest 2, que fue el 2A, cuando se ve el vaso que está sangrando. En el 2B está un coágulo pedido. Y en el 3C hay una mácula roja, o sea, coágulo viejo. Y si no encontramos signos de hemorragia, tenemos un Forrest 3. Y se puede encontrar en la zona de aparentemente que ha habido sangrado una base de fibrina. Entonces, Forrest 3, no encontramos hemorragia. Forrest 2, un vaso visible o recién ha habido cohibición. Y el Forrest 1 me indica una hemorragia activa. Cuanto mayor es la hemorragia, ven ustedes, la recidiva es mucho mayor. ¿Eh? Entonces, ¿qué hacemos nosotros con nuestra endoscopía y nuestro manejo? Viene mi paciente, tiene le hago endoscopía y tengo una hemorragia confirmada. Y veo, ¿qué tipo de lesión tiene? ¿Es un Forrest 1? ¿Es un Forrest 2A? ¿O una 2B? Que son las que están sangrando, hemos visto. No, a este paciente lo manejamos con dieta, le damos protectores de la bomba de protones y se va a su paciente. No hay ningún problema. Pero si tiene lesión de alto riesgo o está sangrado activo, entonces le hacemos el tratamiento endoscópico, que ya lo verán ustedes cuando hagan gastro. Y puede pasar dos cosas. El tratamiento fue eficaz o el tratamiento no fue eficaz. Si el tratamiento fue eficaz, igualito le damos volúmenes y le vamos a dar los inhibidores de bomba de protones 72 horas. Miren, tratamiento médico, bestial, fin del asunto. No fue eficaz el tratamiento endoscópico, no pude ligar, entonces tratamiento de rescate, arteriografía y endocirugía. Ya estoy hablando de cosas mucho mayores. Y después de todo esto, vamos a darle al paciente igualito inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Y manejo para tratamiento y para recidiva. Igualito. Si el paciente le dimos hubo recidiva después del tratamiento, nuevamente pasamos al tratamiento con los preventivo y regulativo. Y ven ustedes, eso sería más o menos el manejo.
Hacer gastroenterología es una bella especialidad. Significa manejo de aparatos, significa tratamiento directo, ¿no? De tal manera que si alguno todavía no conoce de las maravillas de la medicina, el manejo de gastroenterología es fabuloso y ven ustedes, pacientes, va a haber siempre pacientes a los que vamos a manejar. Eso ha sido todo por esta vez, amigos míos, y espero vernos la próxima semana, ya nos queda poco. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Adiós, doctor. Adiósito. Alguien que detenga la grabación.